Buenas noches, amigos y amigas de la Burbuja Musical. Hoy presentamos un nuevo capítulo de este ciclo que estamos haciendo de historias de la Edad Media. En este caso vamos a hablar de las ciudades, cómo se fueron formando, su organización, su funcionamiento, también de los mercaderes y de los artesanos. Iban surgiendo nuevos grupos sociales, en el caso de los mercaderes en este periodo de la Edad Media, y el de los artesanos que ya existían, pero cómo se iban agrupando en función de sus propios intereses. Espero que lo disfruten. En los primeros siglos de la Edad Media, las calzadas bien trazadas y pavimentadas, heredadas del Imperio Romano, se deterioran y acaban siendo casi intransitables. Las nuevas carreteras que se construyen, a menudo adoquinadas con guijarros, que son cantos rodados, forman recorridos tortuosos que se adaptan a la orografía del paisaje, trazando curvas y eludiendo obstáculos naturales. La gente humilde se desplaza a pie, mientras que mercaderes y burgueses viajan en carros o carrozas, impulsados principalmente por bueyes, mulos y asnos, que con su trote cansino permiten viajar y transportar bienes sin demasiadas sacudidas. Peregrinos, militares y comerciantes coinciden en los mismos itinerarios, diferentes servicios que se cruzan por el camino. Cuando se parla de strade medievali, Cuando hablamos de las calzadas medievales, no debemos pensar en carreteras como las conocemos nosotros, sino más bien en senderos. Entre estas calzadas están incluso las más famosas, como la Francigena o Romea, que unía Inglaterra y París con Roma, o la calzada Alemania, que comunicaba Venecia con Alemania, o los itinerarios que llevaban a Santiago de Compostela. Eran prácticamente caminos para los arrieros, que a veces se ramificaban, dependiendo de los obstáculos con que se tropezaran en el terreno. Tras el duro golpe provocado por la caída del Imperio Romano, hubo que esperar a los siglos IX y X para hablar de nuevos tiempos. Lentamente se produce un proceso de recuperación económica que se prolonga a lo largo de más de 4 siglos. Crece la población y la producción agraria, aumentan las rentas, el consumo, la producción artesanal y el volumen de comercio. Y las ciudades empiezan a estar masificadas. A partir de los siglos IX o X aproximadamente, empieza a aumentar la población. Pero, ¿por qué sucede esto? En primer lugar, porque se suavizan las condiciones negativas que impedían el crecimiento de población
e incluso provocaban su disminución. ¿Y cuáles eran esas condiciones negativas? Las epidemias. Italia, el mundo mediterráneo, toda Europa, sufrió devastadoras epidemias de peste en el siglo VI, que se prolongaron a lo largo del siglo VII e incluso buena parte del VIII. Después desaparecieron. Los núcleos urbanos son la base del nuevo sistema económico en el que los mercaderes y banqueros son las verdaderas figuras emergentes que devuelven la importancia al intercambio comercial y estimulan la circulación de la moneda. Así, el dinero es el nuevo punto de referencia de la nueva esfera económica y social. Una transformación que se entreteje dentro de un proceso más amplio en que la ciudad pasa a ser la nueva sede de la elaboración cultural, con la creación de nuevas escuelas laicas y universidades, lugares de experimentación política. A todo esto se suma la vida municipal, la señorial y las nuevas formas de asociacionismo y participación popular. Los nuevos valores impuestos por el dinero, como la riqueza y las posesiones, desembocan en guerras entre nobles, entre ciudades, por el control de territorios cada vez más amplios. En esta época las calzadas recobran nueva vida tras largos siglos de inseguridad e inactividad debido a la escasez del comercio y al estancamiento de la economía. Las calzadas, desiertas durante el día y envueltas en tinieblas por la noche, se había convertido en cómodo refugio de ladrones y malhechores. La distancia que se recorre en una jornada de viaje es muy reducida. 30 kilómetros como máximo. De noche no se viaja. El peligro de tropezarse con bandidos y forajidos es demasiado alto. Es preferible refugiarse durante las horas nocturnas en una posada o buscando hospitalidad en una aldea.
Las murallas son el símbolo de la ciudad. Esta no es una simple agrupación de seres humanos, sino que implica la idea de una pertenencia común, una sensación de superioridad respecto a los que viven extramuros. Las murallas son elementos vivos de la ciudad. Cuando nacen son altas y delgadas, separadas de los edificios urbanos, a menudo sujetadas por contrafuertes y jalonadas por torreones. Posteriormente se amplían y engullen nuevos pueblos, crecen en altura y se refuerza su espesor para resistir mejor los ataques enemigos. ¿Cómo se muestran estas ciudades? Ante todo, están rodeadas de murallas. No hay ciudad que no posea su propia muralla. Y la expansión de la población lleva a la construcción de sucesivos recintos amurallados, que en zonas llanas son concéntricos. En plazas costeras como Génova se integran en la ciudad, o en lugares como Siena surgen de las laderas de las colinas. En ciudades de llanura suelen ser recintos circulares que todavía se conservan en el paisaje urbano actual. El recinto amurallado se abre al exterior solamente a través de las puertas, que se abren al amanecer y se cierran al caer la noche, como se suele hacer en casa hoy en día. Son obras de alta ingeniería, capaces de desanimar cualquier ataque enemigo, y también permiten a la ciudadanía cobrar un peaje por entrar en la ciudad y registrar a cualquier persona o mercancía que entre en el espacio urbano. Cosa porti in quel borsello? Cosa vuoi? Io non ho niente con me, ho soltanto Facci immaginato. vedere cosa porti. Facci vedere che non ho fatto. Facci vedere, state sbagliando, lasciatemi le mani. Te lo fermo. Non sa più nuotere. Portatelo via. El trazado urbanístico de las ciudades no se ciñe a esquemas preconcebidos. Se renueva adaptándose a los cambios de los habitantes, creando nuevos espacios para el trabajo, las relaciones sociales, la vida privada, la vida institucional, cultural y espiritual. La exigencia de nuevos espacios lleva a la necesidad de aprovechar mejor los ya existentes, obliga a ampliar las murallas de la ciudad o a reestructurar zonas concretas. Las únicas reglas de la planificación urbanística medieval son la espontaneidad, la necesidad y la irregularidad.
La forma del trazado de las ciudades más sencillas es aquella en la que dos calles principales se cruzan en el punto central de dicha ciudad, desembocando en 4 puertas que se abren a las direcciones principales. Curiosas son las ciudades que se asoman al mar y disponen de puerto. Allí las calles desembocan directamente en el agua para aprovechar al máximo la relación entre las viviendas y la actividad portuaria. La nueva figura del mercader, impulsor y resultado de las transformaciones en el ámbito económico y social de la Edad Media, también está ligada al progresivo centralismo que asumen las ciudades a partir del año 1000. No es que en la Edad Media, es decir, antes del siglo X, hubiera desaparecido la figura del mercader. Disponemos de fuentes muy exactas que nos revelan la presencia de mercaderes, por ejemplo, en Milán, en el siglo IX. Pero después del siglo X, lo cierto es que su papel pasa a ser fundamental. Y es fundamental porque debido al crecimiento de la población rural y urbana, el aumento de la producción agraria y la demanda de nuevos productos de consumo, se fomenta un potente mecanismo de intercambio del que los mercaderes son protagonistas. El mercader es un personaje de escaso reconocimiento y con un bajo prestigio social, aunque desempeña una actividad indispensable para todos, donde los peligros están a la orden del día. Debido a los continuos viajes por tierra y por mar, en contacto con pueblos extranjeros, el mercader está permanentemente expuesto a los saqueos. Asimismo, la constante reinversión de los recursos requiere una gran sagacidad, aunque siempre existe el riesgo de realizar transacciones ruinosas. En primer lugar, si comercias en el mercado, deberás realizar ante todo contratos lícitos. Así obtendrás una buena reputación, y no dirán que te enriqueces repentinamente, ni tendrás que preocuparte de que la fama de usurero te persiga a ti y a tus hijos. Muy pronto los mercaderes asumen un importante papel económico dentro de la ciudad. Con el tiempo, irán adquiriendo también un protagonismo político de primer orden. El amplio radio de acción del mercader puede incluso llevarle a negociar con comerciantes musulmanes, que en el mundo cristiano medieval son considerados los enemigos infieles por excelencia. Es una postura de abierta hostilidad que la Iglesia manifiesta de forma oficial, interpretando la búsqueda del beneficio económico como algo inevitablemente pecaminoso. Sin embargo, la propia Iglesia necesita los servicios de los mercaderes, sobre todo de los mercaderes venecianos que detentan el monopolio del incienso necesario para las ceremonias sagradas. En el mundo de los mercaderes, a todos los niveles, la propia ambición impulsa a los hombres a salir de la misma situación que por otro lado les ha facilitado su ascenso. Los más ricos se cuelan a hurtadillas entre la alta aristocracia, y los demás, dependiendo de sus posibilidades, compran poco a poco una nobleza de categoría inferior.
En la mayor parte de los casos, la propiedad inmobiliaria o la adquisición de un despacho, con frecuencia ambas cosas, permiten el ascenso de una posición a otra. Il peso dei mercanti è fortissimo, ovviamente. Evidentemente, el peso de los mercaderes es tremendo en las ciudades del centro norte, algo menor en las ciudades de la Italia meridional, donde el desarrollo mercantil queda frenado por la monarquía centralista de Nápoles. Pero el papel de los mercaderes es muy importante también en algunas ciudades del centro y norte de Europa, especialmente en las grandes urbes flamencas como Brujas, Gante, Ypres. El mercader es una figura rompedora en la sociedad medieval porque introduce un ritmo nuevo, diferente al de la Iglesia. Es una medida del tiempo exacta y ponderable, muy alejada del ritmo sagrado del calendario eclesiástico y que sirve para organizar el trabajo y las relaciones profesionales de manera óptima. Es un cambio que tiene aplicaciones concretas incluso en la innovación tecnológica, como por ejemplo la de los relojes mecánicos, que a partir de finales del siglo XIII hacen su aparición en los campanarios de las catedrales y las torres del poder político. La vida del hombre medieval empieza a girar principalmente en torno a sí mismo, liberándose de las constantes referencias a lo divino y sus preceptos. Las aspiraciones, los deseos y las ambiciones personales empiezan a adquirir mayor importancia. El horizonte del ser humano regresa a la tierra y dentro de él se abre paso la idea de que puede satisfacer sus necesidades de realización en este mundo. La persona toma una mayor conciencia de su autonomía, de sus propiedades, de la posibilidad de construir su propio destino. En la sociedad medieval, donde las relaciones personales y las recomendaciones son la principal credencial para tener alguna posibilidad, hay que tener cuidado con no invadir ciertos intereses y saber adaptarse al contexto en el que uno vive. Especialmente a partir del siglo XIV, estas delicadas relaciones cristalizan en forma de expresión concretas y son las denominadas cofradías. Con las rentas de dicha cofradía, el hospital está dotado de camas, sábanas, mantas y todo lo necesario para atender a los pobres y peregrinos. Las cofradías, que agrupan a personas variopintas unidas por un oficio común, tienen la función de asistencia mutua, de defensa de los intereses comunes y de contrataciones en los negocios públicos. Su red de contactos les permite disponer de privilegios en todas las situaciones de urgencia en las que sus miembros puedan encontrarse, desde problemas con la justicia hasta la necesidad de tener un sitio en el hospital. Para ser admitido en una cofradía hay que pasar por una iniciación ritual. A menudo el individuo debe jurar sobre el Evangelio que antepondrá el interés del grupo al propio, o que se abstendrá de crear polémicas o adoptar posturas que pudieran generar confusión y anarquía. El que quiera entrar a formar parte debe respetar las reglas. A cambio obtendrá un apoyo incondicional
y podrá desarrollar un verdadero aprendizaje de la vida comunitaria. A pesar de su protección social en una sociedad fuertemente desequilibrada, es precisamente dentro de las cofradías donde surgen focos de violencia que sumen a la ciudad en un baño de sangre en medio de la crisis económica que golpea a los municipios en los siglos XIII y XIV. A partir del siglo XI, el progresivo renacimiento de las ciudades y el comercio implican un renovado uso y una mayor circulación de la moneda. Es el resultado fruto de diversas exigencias. Por un lado, la necesidad del comerciante local de disponer de un instrumento para el intercambio de mercancías y productos, y por otro lado, la expansión cada vez mayor de las rutas comerciales, que requiere una moneda reconocida a nivel internacional. En esta actividad bancaria, los italianos pronto pasan a ser protagonistas a nivel internacional. Pasan a ser protagonistas porque Italia está en el centro de una serie de rutas comerciales entre el Oriente Mediterráneo y la península, el mundo germano, el mundo británico y la península ibérica. Porque en Italia existe una ciudad como Roma que aglutina los recursos de toda la cristiandad. La acuñación se convierte en una práctica importante para las autoridades públicas con la elección del tipo de metal a utilizar, oro, plata o metales bajos, y con la posibilidad de establecer auténticas políticas monetarias con repercusiones no solo en la esfera económica, sino en la política propiamente dicha. L'Italia si attrezza ben presto a coniare. Italia enseguida se equipa para acuñar sistemas monetarios totalmente innovadores. Como referencia se toma la moneda de oro acuñada en 1253, primero en Génova e inmediatamente después en Florencia. Pero la supremacía de Florencia se impone abrumadoramente y favorece el retorno de la moneda áurea a Occidente después de varios siglos. Porque anteriormente las únicas monedas de oro que circulaban por la zona mediterránea y Occidente, aunque de forma esporádica, eran la bizantina, es decir, el besante, y la árabe, el dirham. Con el florín se reinstaura la acuñación áurea en Occidente. Entre los siglos XIII y XIV, la franja de población ciudadana que se enriquece gracias al comercio
se consolida como clase pudiente. Es un poder nuevo, público, querido por el pueblo y partidario de los intereses del pueblo. Se basa en las estructuras corporativas y en la reciente mentalidad empresarial fomentada por el aumento de los intercambios comerciales. El mercader enriquecido se inclina por adoptar los símbolos externos propios de las clases nobles tradicionales. Esto implica estar a la altura de los compromisos rituales de la aristocracia. La casa, las fiestas o las mansiones, pero también concertar matrimonios ventajosos en un intento de adquirir títulos nobiliarios, cambiando riqueza por prestigio. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí llegamos con este tercer capítulo de estas historias medievales, ciudades, mercaderes y artesanos. Esta es la primera parte y ya vendrá la segunda. Saludos a todos y muy buenas noches.